estamos con ustedes. Traemos una prédica que creo que va a ser de bendición. Es una inspiración que tuve con un pastor que vino hace mucho tiempo. En 1998 nos visitó un pastor venezolano, él es de apellido Mora, y la prédica se llama El marco y la pintura. Así que yo ahora esta inspiración la vamos a compartir. Vamos a orar. Padre Santo, amantísimo Señor de los cielos, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por permitirnos estar nuevamente un día más con tu pueblo, Señor. Gracias te doy por todas las bendiciones. Gracias te damos, Señor, porque aún dentro de esta pandemia, aún dentro de estas circunstancias absurdas que estamos viviendo, el mundo entero, tu abrigo y tu sombra de omnipotente nos protege. Gracias, Señor, por esta oportunidad, y gracias, Señor, porque podemos continuar compartiendo tu palabra. Y como siempre, Señor, te rogamos que tu Santo Espíritu esté con nosotros desde este mismo instante y que recibamos esa unción maravillosa que solamente el Espíritu Santo nos puede dar. En el nombre de Jesús decimos amén. Gloria a Dios. Ya lo he dicho otras veces, mi nombre es Julio C. Elvir, ministro del Evangelio, siervito de Dios. Representamos a Iglesia Misionera Maranata, Sacramento, California. Y también tenemos nuestra hija en Nicaragua, en la ciudad de Somotillo, Iglesia Misionera Maranata Somotillo. Siempre lo repito, ¿por qué, hermanos? Porque tenemos que honrar a esos siervitos de Somotillo. Están haciendo un buen trabajo y estamos en entrenamiento. Y rogamos a Dios que sea Él que nos guíe. Vamos a estar en el libro de Job, capítulo 1. Pero antes de comenzar la prédica o el estudio, quiero dar un pequeño trasfondo para que entendamos un poquito lo que yo quiero expresar. Y me hago una pregunta desde este momento. ¿Cuánto costará un cuadro, hermanos, de uno de esos pintores famosos que hay en el mundo, como esas pinturas de formas de cubos abstractos, como Picasso, Leonardo da Vinci con La Última Cena, una de sus pinturas, la Mona Lisa, también llamada la Gioconda? Hermanos, tenemos a Miguel Ángel Buonarroti con El Último Juicio, una pintura hermosísima. También tenemos el techo de la Capilla de Sistina en Roma. ¿Cuánto costaría eso si le pusiéramos precio en este momento? Tenemos las pinturas de Vincent Van Gogh con las flores del sol, los comepapas, pinturas muy hermosas que expresan realidades del pueblo, expresan inspiraciones de un pintor. Tenemos a Salvador Dalí, yo le digo el del bigotón, con El Niño Geopolítico, una pintura muy hermosa. La persistencia de la memoria y otros pintores famosos que nos han embelesado con esos cuadros maravillosos. Pero, como siempre, yo hago una pregunta: ¿cuánto costará un cuadro hecho por Dios? ¿Cuánto costará un cuadro hecho por nuestro Creador?
La pregunta hasta es necia. Yo creo que no tiene precio. ¿Por qué? Porque lo que Dios hace no tiene precio, hermanos. Imagínese usted esos espectáculos del amanecer. Un amanecer con los rayos dorados o con los rayos rojizos pegando en un mar, en una puesta de sol, o viendo un cielo iluminado por las estrellas, o viendo, hermanos, una aurora allá en el Ártico, o quizás un arco iris con un trasfondo de hielo. Hermano, son cosas maravillosas que sería muy difícil nosotros poder imitarlas, y a lo que llegamos a veces, aún como grandes pintores, es a copiarlas. ¿Sí, hermanos? Pero una copia no es lo mismo que el original. Y eso es lo bello de nuestro Señor. Nuestro Señor nos da la inspiración para pintar. Nuestro Señor nos da la inspiración para ser grandes escultores. Nuestro Señor nos da la inspiración para ser grandes poetas, músicos que han embelezado nuestra historia y hacen gozar tu alma, pero no tu espíritu. Se dice que había un pintor, posiblemente el más famoso de todos, con una cualidad tan humilde y tan humana e increíble que todos querían copiar sus pinturas. Pero, repito, sabemos que la copia nunca va a ser igual que la original. Sí, hermanos. Esos trazos, esos rasgos, esa inspiración, ese tono de colores, los detalles, hermanos, se pueden copiar, pero nunca pueden ser igualados. ¿Por qué, hermanos? Porque alguien dijo así, y fue nuestro poeta Rubén Darío: el que me imite a mí no tiene ningún valor. ¿Por qué? La idea del poeta es que tú tienes que ser original. Y hermanos, el arte y el talento a veces va más allá del entendimiento humano, y no es cualquiera que puede entender esas lindas y hermosas pinturas. Hermanos, este pintor, el pintor de los tiempos, yo le llamo el supremo pintor. Él había terminado uno de sus cuadros más famosos. Me imagino yo que él se paró, se retiró un poco del cuadro, lo quedó viendo, miró las perspectivas, miró los ángulos, miró los trazos, miró la descriptiva. Y él dijo en determinado momento: esta pintura está perfecta. Sí, hermanos. Ese famoso pintor, ese supremo pintor que nosotros conocemos en la locura del cristianismo, es Jesucristo. El humilde carpintero se había convertido en el gran pintor, en el supremo pintor. Pero sabemos que todos los pintores y todos los artistas tienen críticos. Así es, hermanos. Si usted es una figura pública, por favor, aprenda a recibir críticas. La crítica puede ser constructiva, la crítica puede ser de elogio, la crítica puede ser desagradable, la crítica puede ser destructora, pero siempre hay críticos. Y si tenemos un supremo pintor, tenemos un ingrato crítico llamado Satanás. Y este Satanás miró la pintura y se atrevió a decir que esa pintura estaba imperfecta. Vamos a ir caminando. ¿De qué estamos hablando?
Estamos hablando del perverso crítico que se atrevió a decirle al supremo pintor que esa pintura era la más imperfecta que él había visto. Aventado el ingrato y perverso Satanás. Vamos a ver qué es lo que estaba ocurriendo y observemos lo que Dios mira y lo que Satanás mira. ¿Por qué digo esto, hermanos? ¿Sabes qué? Cuando Dios hace algo, cualquier cosa, ya sea que escoja a un varón, ya sea que escoja a una varona, estoy hablando de los personajes bíblicos, todo lo que el Señor hace, lo hace con un propósito. Dios es Dios de propósitos. Y vamos a ver ahora en esta historia cuál era el propósito de que el Señor Jesucristo está haciendo una pintura maravillosa y que tiene a un diablo de crítico, porque ese es un diablo. Vamos a comenzar y ver uno de los pasajes de la Biblia que yo considero espectacular. ¿Por qué, hermanos? Estamos hablando, o vamos a hablar, de un varón que todos conocemos como Job, un hombre humilde, un hombre que le pegó una cachetada a Satanás, que todavía le está ardiendo el cachete. Sí, hermanos. Vamos a comenzar leyendo la Biblia, capítulo 1 de Job, del 1 al 5. Y vaya, por favor, sígame el rastro, porque en la medida que vamos explicándolos, usted y yo vamos a recibir bendición. Esto es palabra de Dios. Job, capítulo 1, del 1 al 5. Y hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y este era hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Versículo 5. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Hermanos, si usted tiene un poco de imaginación, imagínese usted, nosotros decimos en Nicaragua una preciosa quinta, otros dicen un hermoso rancho. Pongámosles cualquier nombre, pero imaginémonos nosotros una hermosa mansión estilo rancho, que a la orilla pase un río y por allá se ven el perrito jugando con los muchachos, y de pronto yo veo a un señor y veo a su señora y veo a sus hijos vestidos elegantes, vestimentas preciosas, porque este señor Job es un terrateniente, se dice en nuestro lenguaje. Y veo un cuadro familiar, un padre, una madre, 7 hijos, 4 varones, 3 mujeres, y además una hacienda millonaria con todas sus posesiones, y lo mejor, ¿no?
siervos que te atiendan. Hermano, el cuadro está precioso. Es un cuadro de familia hermoso. Y yo lo veo. Un cuadro perfecto. ¿Quién no le gustaría tener todo esto? Job lo tuvo. Así es. Satanás le dice a Dios en esa pintura que es imperfecta, porque el cuadro lo tiene todo y eso no es justo. Satanás viene y mira, tiene una hermosa familia, tiene ganados, tiene riquezas, 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, asnas y muchos siervos. Mire qué desagradable que es Satanás. Y la idea es que nosotros comencemos a pensar, aún como cristianos, que nuestro archienemigo es Satanás y él quiere destruirte, hermano. Quiere destruirte a ti, quiere destruir a tu familia, quiere que te divorcies, quiere que hables mal, quiere que blasfemes contra Dios, quiere destruir a tus hijos. Y eso usted y yo no se lo debemos permitir, hermanos, a Satanás. ¿Por qué? Porque el Señor lo dice. Sí, el Señor dice: maridos, amad a vuestras esposas. No está en la pantalla, capítulo 5 de Efesios, versículo 20 en adelante. Maridos, mujeres, sométete a su esposo. Y someterte no es que vas a hacer lo que él te diga. No. Yo le llamo que tenemos que ser hombres de negocios. Negocien con su esposa, negocien con su marido, distribúyanse las responsabilidades. Yo acabo de cumplir 48 años de casado y yo soy el hombre más feliz del mundo. Mi esposa y yo somos grandes amigos, somos grandes novios, novillos, vivimos felices, pero nos sometemos a la palabra de Dios. Bendito sea su nombre. Hermanos, este cuadro es un cuadro que es envidiable, pero Satanás es un diablo que nos acusa todos los días, así dice en el libro del Apocalipsis. No vamos a negar que Satanás conoce algunas debilidades del ser humano, pero no lo sabe todo. Y yo repito, el marco y la pintura estaban perfectos. ¿Y sabe qué? Vamos a ver a través de esta historia algo hermoso y maravilloso. Y a su tiempo se lo digo. Vamos a entrar en el cuadro número 2. Vamos a continuar leyendo del 6, estamos en el capítulo 1, del 6 al 8. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás dijo a Jehová: de rodear la tierra y de andar por ella. ¿Por qué le hago así? Porque Satanás me está diciendo que la tierra es redonda y esto es hace varios miles de años. Satanás te da la ciencia y no te das cuenta. La Biblia, la ciencia de Dios. Versículo 8, Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Hermanos, yo veo que el Señor reta a Satanás. Sí, hermanos, esto es un reto para observar a Job. Ahora, ¿cuál es el propósito de este reto? ¿Qué está pensando Dios? Satanás es malvado y tratará de tratar de dañar a Job con todo lo que le ha dado, lo que Dios le ha dado a Job. La respuesta es que esto es el preludio del triunfo de la gracia y de la redención divina
que venían en camino. ¿Y por qué digo esto, hermanos? ¿Sabía usted que Job no era judío? Es de los orientales, dice. De la tierra de Uz. Lo dije al principio. ¿Y sabe qué es la tierra de Uz? De ahí salió el padre Abraham. Perdón, ese era Ur, disculpe. Dios nos muestra en este cuadro una planificación y diseños sagrados y divinos de la gran realización por venir. Lo que les quiero decir, que cuando digo que esto es el preludio del triunfo de la gracia y de la redención divina, es porque este hombre era gentil, como usted y como yo. Si usted no es judío, usted es gentil. Judío, la religión; israelita, el pueblo; hebreo, su idioma y su raza. Si usted no es ninguno de esos, usted es un gentil. Ahora, usted como gentil se puede hacer judío. Es injerto en el judaísmo. Pero el punto es este: yo veo el preludio del triunfo de la gracia y de la redención divina que vienen en camino. Hermanos, la redención de la raza humana, el pecado y la maldad serían redimidos por medio del Yeshua HaMashiach, llamado el Cristo. Y esto lo repito: usted se puede llamar Jesús, pero usted no se puede llamar el Cristo. Jesús es el hombre en su humanidad. El Cristo es la espiritualidad, nuestro supremo sacerdote. Hermanos, Satanás es como un perro sabueso. Él veía algo raro, pero no lo entendía. Vamos a ir al cuadro número 3, a continuar leyendo. Siempre está en el capítulo 1, del 9 al 11. Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición. Mire qué ingrato. Al trabajo de sus manos has dado bendición. Quiere decir que Job trabajó todo esto. Sí, él trabajó para tener todo lo que tiene, pero con la bendición de Dios. Por tanto, sus bienes has aumentado sobre la tierra, pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Hermanos, les digo que Satanás es nuestro enemigo y lo vamos a seguir viendo. Satanás reacciona atacando a Job y a Dios. Si tú le quitas, si Job hace, ¿sí, hermano? Cuando nosotros vemos estas circunstancias, estamos hablando de estrategias. Satanás va a tratar de hacer todo lo posible para que Job blasfeme. Sí. Y él argumenta que el amor de Job por Dios era un amor egoísta. Porque te ama, porque le has dado. Porque te quiere, porque le diste. Quítale, 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 y verás si no blasfema contra ti. Ese es el diablo con quien nosotros luchamos todos los días. Y tenemos que tener mucho cuidado, porque él trabaja tu mente. Y aquí tu sistema neurono, las neuronas, él te puede sembrar semillas de destrucción. Y es ahí donde decae nuestra fe. Y no lo debemos permitir. En otras palabras, te está diciendo Satanás al Señor: ese hombre es un interesado. Sí, te ama por lo que le das. Te ama porque lo ha bendecido. Y porque todo lo que has hecho es provechoso para él y para su familia. Pero, ¿cómo sabes tú que su amor es genuino? ¿Cómo sabes tú, Dios, que el amor de
es genuino. Por tanto, dice Satanás, el marco y la pintura son imperfectas. El chino diablo, si no sabe manejar las palabras. Hermanos, repito, Satanás es nuestro archienemigo. ¿Y por qué te digo esto? Por una sencilla razón. Nosotros tenemos malas costumbres. Mire, peleamos con la esposa, peleamos con el jefe, peleamos con el hijo, peleamos con Raimundo y todo el mundo, sí, pero contra el enemigo no peleamos, nunca decimos nada. ¿Por qué voy yo a buscar defectos en mi mujer si mi mujer me atiende, me cuida, me alimenta y es una mujer ejemplar? ¿Por qué no voy a buscar defectos? Porque Satanás te está metiendo en la cabeza eso. ¿Por qué, mujer, vas a atender mal a tu esposo? Viejo, ahí está tu comida, ahí está tu sopa, mira nomás. Estoy hablando como mexicano. En Nicaragua es igual. Mujer, atiende a tu esposo con dignidad y respeto. Ah, usted me va a decir, es que usted no conoce a mi marido. No tengo que conocer a su marido. Si su marido no se comporta cristianamente como el cristiano que debe ser, enséñele. Enséñele que usted es una verdadera cristiana. Y hombre, esposo, a ti te digo lo mismo. Yo me he predicado esto a mí mismo. Y mi esposa es mi testigo. El día que usted quiere, le pregunta. Y si usted no está en Sacramento, pues hábleme por teléfono, que al final aparece mi teléfono. Hermanos, vamos a entrar al cuadro número 4, al versículo 12. Un versículo vamos a leer esta vez. Desde el versículo 12, capítulo 1, Jehová dijo a Satanás, dio a Satanás la autoridad para destruir, escuche bien esto, destruir la hacienda, sus propiedades, incluyendo la muerte de su familia. ¡Auch! Pero Dios le pone una condición a Satanás. Él no puede tocarle la vida a Job. Satanás, hermanos, es muy astuto y destruye propiedades, sus animales, sus siervos, mata a sus hijos, pero no toca a su esposa. ¿Sabe por qué? Porque la esposa va a envenenar el corazón del hombre para que Job la firmara. Hermanos, sí, Satanás conoce las debilidades del hombre. Satanás conoce las debilidades de la mujer. Él conoce las debilidades del ser humano. Alguien dijo por ahí, sabe más el diablo por viejo que por diablo. ¿Y qué quiere decir eso? Como él ha vivido miles de años, conoce bastante bien las debilidades del ser humano. Pero nosotros tenemos a alguien mayor que Satanás. Nosotros tenemos un Dios de amor, de gozo, de gracia y de poder. Y eso es atributo de Dios para nosotros. No te dejes engañar, hermano. No te dejes engañar por Satanás. Cuando tú sientas esas emociones y vengas contra tu esposa o venga contra tus hijos, hijo de tu carne, hueso de tus huesos, y quizás algo te salió mal en el trabajo y te desquitas con tu hijo y te desquitas con tu esposa y te llamas cristiano, tú estás mal. Discúlpame, tú estás mal. Hermanos, hay un desastre familiar. Satanás, el malvado Satanás, no pierde tiempo y usa todas las inclemencias del tiempo para destruir a Job. A pesar de todo el desastre que Satanás provocó, Job jamás claudicó. El marco del cuadro se dañó un poco por los desastres inclementes y pérdidas financieras, pero la pintura
altura se mantenía perfecta. Sí, hermanos. Vamos a seguir leyendo para que vayamos viendo todo el panorama que se está presentando. Cuadro número 5. Vamos a leer capítulo 1, versículo 13 al 16. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían. Esto es el detalle de lo que leímos antes. Comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas, paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro siervo que dijo: fuego cayó del cielo que quemó las ovejas y los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. ¿Entendimos eso? Hermanos, Satanás es un querubín y tiene poder sobre el viento y tiene poder sobre el fuego. Cayó del cielo. No todo lo que cae del cielo es de Dios. Y por acá repito algo que he dicho antes. Dios es espíritu, lo dice la Biblia. Por tanto, Él es espiritual. Pero no todo lo espiritual es de Dios. Satanás también es un espíritu, y es un espíritu maligno, malvado, perverso, y en el nombre de Jesús te reprenda. Jesús te reprenda, diablo. Dice que los hijos de las hijas estaban comiendo y bebiendo. Los sabeos es un grupo de personas, una tribu. Tomaron los bueyes y asnos, mataron a los criados a filo de espada, y luego cayó fuego del cielo y quemó las ovejas y los pastores y los consumió. El barco se dañó un poco más. Sí, hermanos, el barco se dañó más, pero la pintura que es Job se mantenía perfecto. Él no blasfemó, él no comenzó a clamorear como muchos de nosotros. ¿Por qué me tiene que pasar esto a mi Señor? Revisa tu cola. En este caso es un caso especial de la redención que venía en camino y la gracia de Dios que se iba a manifestar en nosotros. Vamos a ver el cuadro número 6, versículos 17 al 19. Y todavía estaba hablando, y vino otro que dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Hablaba. Vino otro y dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo en casa del hermano primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Solamente yo escapé de la noticia. Hermanos, al principio la Biblia me pone el plano general y me adelanta qué es lo que va a pasar, y luego me va dando los detalles de cómo ocurrieron los eventos. Y yo regreso. Hermanos, Satanás es ingrato, malvado, perverso y quiere destruirnos. Aquí ya se aclaró todo el plano, todo el panorama. Tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano primogénito, y un gran viento. Satanás tiene poder sobre el viento. Satanás tiene poder sobre el fuego del cielo. Satanás
tiene poder sobre el clima. Satanás tiene poder, pero recuerden algo. Satanás no puede hacer absolutamente nada si no es que Dios se lo permite. Y hay un propósito detrás de ese permiso. Y lo vamos a continuar viendo. Me imagino que a estas alturas ya van viendo el panorama, cómo el cuadro se va deteriorando, pero el marco se va apolillando, pero la pintura, sigue perfecto. Así es, hermanos. Yo me pongo en el lugar de Job. Y si hablamos de nuestros hijos, las propiedades se pueden volver a construir. Los carros, en aquel tiempo los bueyes, los asnos, los camellos, se pueden volver a comprar. ¿Sí, hermano? Pero el dolor, la angustia en nuestro pecho por la impotente desesperación que nos arrastra cuando algo le pasa a nuestros hijos y no podemos hacer nada. Es un dolor intenso y profundo. Es una angustia que uno se siente impotente de no hacer nada. Sin embargo, no te olvides que el Señor te dice que no te vendrá una prueba que tú no puedas resistir. Hermanos, nosotros tenemos la oración, el ayuno, la alabanza, la adoración, unirme con otro hermano, orar juntos. Y todas esas son parte de nuestras artillerías para defendernos de Satanás. Satanás no le gusta la adoración a Dios. Mire, en cuanto la oye, sale disparado. ¿Por qué? Salmo 150 te lo dice: Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo, y Satanás y Dios no pueden estar en el mismo lugar. No alcanza, solo Dios. Y Él desaparece. Esto es triste. Esto me recuerda una historia de un pastor que perdió a su hijito, un hombre dedicado, un hombre que se miraba fiel. Pierde a su hijito y la angustia y el dolor y la desesperación fue tan grande y tan terrible que le reclamó a Dios. Y mira lo que le dijo este pastor a Dios. Algunas cosas desagradables. He dedicado toda mi vida a ti. Y mira, tú no evitaste que mi hijito muriera. ¿Por qué, Señor, no respondiste a mi plegaria si yo siempre te he sido fiel? A partir de hoy, jamás volveré a servirte y tú ya no eres mi Dios. Y dijo otras cosas que no se deben de decir. Hermanos, algunos de nosotros tenemos la mala costumbre de criticar hermanos cuando ellos están pasando por pruebas dolorosas y se debilitan. Hermanos, pero cuando nos toca a nosotros pasar por esas pruebas, es ahí donde realmente comprendemos que no debiéramos de abrir la bocota. Sí, soy payaso, a propósito. Somos tremendos para criticar, somos tremendos para hablar de otros hermanos, somos tremendos, y especialmente en tiempos tormentosos como los que estamos viviendo. Sabemos que Dios es el autor y el consumador de la vida, y hay cosas que no suceden y que a veces es difícil comprender. Sí, hermano, nos pasan cosas que a veces no entendemos como seres humanos, porque Dios permite una u otra cosa. Pero nuestra mente es finita y nunca comprenderemos la profundidad de Dios. Solo el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo escudriña lo más profundo de Dios. Hermanos, el cuadro anterior nos muestra que el marco continuaba dañándose por la triste muerte de sus hijos e hijas, pero
Job no clamorió, no renegó, no reclamó y mucho menos blasfemó. La pintura se mantiene perfecta. A esta altura ya entendimos un poco el mensaje que nos da el libro de Job. Un mensaje precioso, doloroso, sí. Vamos a leer ahora el cuadro número 7, versículos 20 y 21. Entonces Job se levantó, rasgó su manto, rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Qué corazón de hombre, qué coraje de hombre, qué valentía de hombre. El Señor dice: hombre recto y justo, justo y recto. ¿Sabe qué? El Señor no miente. El único que miente es Satanás, homicida desde el principio. Dice Juan 8, 43 y 44. Después de escuchar las noticias del día, donde Satanás había azotado con toda su furia y su maldad inclemente, hermanos, qué horrible. ¿Qué pasó con Job? El versículo 20 dice que justo se levantó, rasgó su manto. Símbolos de tristeza, rasgar el manto, símbolos de desgracia, símbolos de dolor. ¿Sí, hermanos? El versículo 20, rasuró su cabeza, símbolo de desgracia, símbolo tremendo. ¿Sabe qué? Toda persona que rasga sus vestidos, que se viste de silicio o se echa ceniza en la cabeza, son símbolos que usted está pasando por una situación terrible y horrible. Si no, lea el libro de Esther y busque donde dice Mardoqueo. Allí Mardoqueo, primo tío de Esther, hizo lo mismo. Se puso silicio, se echó sobre su cabeza ceniza, porque es un símbolo de desgracia, de dolor. Y él está diciendo, sin decirlo: Señor, ayúdame. Señor, rescátame. Señor, ten misericordia de mí. Y lo digo por los judíos, esa es la forma de expresarlo. Jehová Dios y Jehová quitó, hermanos. Así dice este hombre: sea el nombre de Jehová bendito. Hermanos, este hombre no pecó, no reclamó, aceptó sin protestar. Wow, qué terrible y qué tremendo. Yo no sé lo que yo haría, hermanos. Sería un mentiroso. Yo no sé lo que haría si me ocurriera una desgracia de este tipo. Vamos a pasar al siguiente cuadro. Cuadro número 8. Vamos en el capítulo 2 y vamos a leer versículos 3 al 8. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job? Estamos hablando del capítulo 2, hermanos. Capítulo 2, no el capítulo 1. Esta es la segunda vez. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios, apartado del mal, y que todavía retiene su integridad. Hermanos, les voy a contar un chiste. Yo miré a Satanás con anteojos oscuros. Qué cachetada la que le está dando Job. Y el Señor se lo recuerda aquí cuando le dice: retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinaras sin causa. Respondiendo Satanás dijo a Jehová: piel por piel,
todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Luego lo explico. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás: he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto, un pedazo de palo, para arrancarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza, símbolo de dolor y de tristeza, y buscando la misericordia de Dios. Cuando Satanás dice en el versículo 4, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida, le está diciendo: tócale el cuerpo, tócale su carne, tócale sus huesos, y verás si no blasfema contra ti. Hermanos, si nosotros hacemos una recapitulación rápida, sus casas, su hacienda, sus animales, sus camellos, sus asnos, todas sus propiedades, ya las perdió. Y Satanás creyó que quitándole sus propiedades, Job iba a blasfemar contra su Dios. Piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. En este cuadro, Satanás incita nuevamente que se le permita dañar su cuerpo, hueso y carne. Hermanos, Satanás es malvado, es perverso. No le basta con todo el daño que hizo. Pero ¿sabe qué? Yo lo veo con anteojos oscuros. El señor Job hizo así, mire, en la cara de Satanás. ¡Guau! 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 Sí, hermanos. No dejó de ser íntegro. Job. La pintura estaba perfecta. El marco sí, estaba dañado. ¿Me explico? Digo el perico. Vamos viendo el trasfondo de todo este mensaje, hermanos. Yo lo veo maravilloso, una chulada. No quiero ser Job, no, hermanos, pero podemos ser como Job, honrando a su Dios. Dios da y Dios quita. Bendito sea Dios. Dios le permitió a Satanás que tocara su cuerpo porque guarde su vida. En esta ocasión Job es herido con una sarna maligna, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Yo no sé cuántos han sabido lo que es una sarna. Yo he tenido sarpullido, lo he dicho antes, en nuestra niñez, sarpullido. Hermano, es incómodo, es doloroso, y uno a veces se rasca con las uñas, y como nuestras uñitas, somos niños, andan sucias, viene la infección, y de pronto todo nuestro cuerpo tiene llagas, y es horrible. Esto viene del diablo, es peor. No sé cuántas veces más, una vara para rascarse, sentado en medio de ceniza. La ceniza es símbolo de dolor, de tristeza, de desgracia. Satanás esperaba que en este preciso momento comenzara a blasfemar contra su Dios, pero no fue así. Bendito sea el varón de Dios Job. Como le digo, le pegó una cachetada que todavía le duele. Sí, es una cachetada espiritual, porque el ingrato no tiene cuerpo. El versículo 6 muestra el honor de Dios en juego en la lucha espiritual más grande de todos los tiempos. Sí, hermanos, el versículo 6 es una lucha de honor en juego, la lucha espiritual más grande de todos los tiempos, escrita por el puño y letra del Espíritu Santo en el libro de Job. El Espíritu Santo es quien inspira la palabra de Dios. Aleluya. Aleluya. Qué clase paliza la que te dieron, Satanás. El marco
continúa deteriorándose, pero la pintura está perfecta. Gloria a Dios por ello. Vamos a entrar al cuadro número 9. Ya vamos llegando al final. Son 10 cuadros, humanamente hablando. Libro de Job, capítulo 2, versículos 9 y 10. Mire qué interesante. Aleluya. Entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Qué novia la que tenía este ingrato. Perdón, el justo. Versículo 10. Y él le dijo: ¿cómo suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas? ¿Has hablado? ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. No pecó. ¿Por qué Satanás no le tocó a la mujer? Por esto. Él sabía, Satanás sabe perfectamente que puede manipular. Y en este caso fue una mujer, la mujer de Job. En otros casos fue un hombre, Judas. ¿Recuerdan? Sí, Satanás tiene el poder, hermanos, de manipularnos. Pero es mi decisión y tu decisión si le hacemos caso al diablo o le hacemos caso a Dios. Yo prefiero al Señor. ¿Sabe por qué? Porque ningún diablo, ningún demonio de ninguna clase ni de ningún género tiene más poder que nuestro Dios. ¡Jamás! Un día les comparto el mundo espiritual. Y voy de promesa en promesa. Y por eso estamos con el cuadro de Job. Hermanos, esto es algo hermoso y maravilloso. Satanás usando a la mujer. Qué triste que usted, en vez de tener una mujer idónea, tiene una mujer que le dice: maldice a Dios y muérete. Santo es el Señor. Yo no quiero una mujer de ese tipo, ni tampoco creo que usted lo quiera. Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. Y con esto hay un punto importante. Me hicieron una pregunta hace un tiempo. Hermano, ¿es cierto que lo malo también viene de Dios? Y el Señor me dio la memoria de acordarme y le dije: así es, hermano. Pero ¿dónde lo dice la Biblia? Váyase al libro de Job, capítulo 2, y ahí va a encontrar que dice que lo bueno y lo malo viene de Dios. Pero Dios es malo, entonces sí. Pero tenga cuidado cómo se explica este punto. En este caso es una excepción de la regla. Siempre el Señor bendice a los justos. En este caso el propósito era pegarle una cachetada al diablo, una cachetada espiritual de hasta que hasta se embulla. Y Dios nos da una enseñanza. Hijo, si lo malo no viniera de mí también, entonces yo pierdo el control. Sí, lo bueno y lo malo vienen de Dios. Pero hermano, eso parece una blasfemia. No. El Señor tiene control de todas las cosas en este mundo. Permite, fíjese bien, permite con un propósito. ¿Se acuerda usted, hermano, de Saúl, que había un espíritu malo que venía de parte de Dios? Porque Saúl, el rey, la había regado y sin manguera. ¿Sí, hermanos? Entonces había un propósito. ¿Se arrepintió Saúl? No, no se arrepintió. Por eso desapareció su generación, su reinado y su descendencia. Sí, hermanos. Y vino David. ¿Pecó David? Claro que pecó. Se le robó la mujer a Urías Eteo. Sí, hermanos.
Se la robó y mandó a matar a Urías. Pero el Señor se quedó con los brazos cruzados. No, le mandó al profeta Natán, le narró toda su porquería y David cayó postrado pidiendo perdón. He ahí, hermanos, he ahí que si tú vienes al Señor con un corazón contrito y humillado, tú no vas a ser rechazado. Pero la Biblia dice que David se arrepintió de corazón. Y la Biblia no miente. Regreso a Job. Qué triste esta mujer, ¿no? Ahora provocado por su esposa, dejar su integridad y maldecir a Dios. Y cierra deseándole la muerte. Mire, cualquier hombre se sale. Nosotros tenemos una expresión, se salió de sus estribos, como que fuéramos caballos. Cuando el caballo pierde los estribos, se va como loco por ahí y nadie lo detiene. Job pudo perder sus estribos, pero no lo hizo. Solo Job le pudo dar una cachetada a su esposa por lo que dijo. Yo creo que estaría en orden. No es necesario usar la fuerza, hermanos, para decirle a alguien algo o disciplinarlo. Aquí, Job me da una lección de ética cristiana cuando este hombre le responde sabiamente a su mujer. Otro hombre quizás se le hubiera ido la mano. Sí, hermanos. Pero ese no es el propósito de Dios. El propósito es que tú ames a tu esposa, la respetes, y viceversa, mujer, que tú ames a tu esposo y se respeten, y no caer en una circunstancia que pudiera llevarme a pecar, golpear a alguien. Esa sería otra prédica. Vemos, hermanos, y repetimos lo que dice la Biblia. Es algo muy interesante. Que, dice Job, recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. Lo bueno y lo malo viene de Dios. Sí. La esposa de Job se le arregló el marco de la pintura. Los dos. Miren lo que hizo Satanás. A la esposa de Job se le arruinó el marco y la pintura. Cuando blasfemó contra Dios, porque el hecho que ella le diga eso, ella está blasfemando contra él. Pero vemos que al final de la historia Jesús, el humilde carpintero, agarra el marco, lo repara, lo compone, le da una retocadita a la pintura de la esposa. Es un make-up celestial y las cosas vuelven a la normalidad. Finalmente su esposa le dio una nueva familia, quizás porque su familia anterior, hijos e hijas, no estaban a la altura de que debían de estar. Job dice, si acaso blasfemaron contra Dios. Posiblemente, pero esta es una especulación. Vamos a entrar a la última parte, al cuadro número 10. Nos vamos a ir al capítulo 19 de Job. Y vamos a ver el versículo 13 al 19. Hizo alejar de mí a mis hermanos y mis conocidos, como extraños se apartaron de mí. Mis parientes se detuvieron y mis conocidos se olvidaron de mí. Los moradores de mi casa y mis criadas me tuvieron por extraño. Forastero fui yo. A sus ojos llamé a mi siervo y no respondió. De mi propia boca le suplicaba. Mi aliento vino a ser extraño a mi mujer, porque los hijos de mis entrañas le rogaban. Aún los muchachos me menospreciaron, al levantarme hablaban contra mí. Todos mis íntimos me aborrecieron y los que yo amaba se volvieron contra mí. Qué triste, hermanos. ¿Qué pasa cuando tú estás en la abundancia? Tienes amigos, tienes amistades, tienes hermanos, todo te sobra. Pero ¿qué pasa cuando
Tú caes en la desgracia, hermanos. Con permiso, voy a tomar un poquito de agua. Para refrescar el gatillo, decimos sin agua. Hermanos, es triste y doloroso que cuando tú estás lleno de bonanza, tú estás lleno de bendiciones y tú tienes tu rancho y tú tienes tus animalitos, tus vacas, tú tienes leche cuajada y quesillo, decimos en Nicaragua. Todos tus amigos te buscan. Pero cuando tú estás en la desgracia, todos tus amigos desaparecen, hermano. Sí, hermano. Te lo está diciendo Job. Dice que hasta su aliento habla de la mujer. Posiblemente el aliento estaba árido. Me explico, ¿verdad? Y su esposa ni siquiera se le quería acercar. En su dolor. Triste, hermano. Al perder todo lo que le rodeaba, se experimenta una tristeza, una terrible soledad. Sí, hermanos, todos lo abandonaron, especialmente aquellos que él más ayudó. Sí, hermano. Ahora se encuentra tan solo y tan triste, con un vacío de soledad terrible y despreciado. Este panorama es muy desagradable. ¿Qué hizo Job? Alabó a Dios. Jehová Dios, Jehová dio, Jehová quitó. Yo sé que mi Redentor vive. En el capítulo 1, versículo 20. Sí, hermanos. El marco se echa a perder, pero la pintura se mantenía en un estado perfecto. Dios no se había equivocado. La pintura se mantuvo íntegra, impecable, perfecta. Valga la expresión. Amigo mío, hermano mío, visitante, ¿cómo está tu marco? ¿Cómo está tu pintura hoy? Hermano, analiza. Si estuviéramos en el templo, les pediría que pasáramos al altar. Usted puede pasar al altar en su casa. Sé que muchos tienen reunión en su casa y yo le doy gracias a Dios por ello. Hermanos, ¿cómo está tu marco y tu pintura? Voy a leerles el marco de Jesús. Sí, hermanos. Jesús tiene su propio marco. Y también el marco se deterioró. Pero la pintura de Jesús se mantuvo perfecta. Les quiero leer Isaías 53, del 1 al 4, para cerrar con broche de oro, digo yo, esta prédica o servicio. Isaías 53, del 1 al 4. ¿Quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él. No hay parecer en Jesús. Tiene su carita destrozada. Le jalaron su barba, le jalaron esto, lo escupieron, lo latigaron, lo golpearon, lo maltrataron. No hay parecer en él, ni hermosura, sino hay parecer a quién se parece. Le veremos más inatractivo para que le decíamos, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, hermanos, escondimos de él el rostro, su rostro estaba levantado. Esto no lo muestran las películas. Esto lo mostró aquella película de la Pasión que dirigió Mel Gibson. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, ya se las llevó todas. Y entonces, ¿por qué nosotros seguimos enfermos? Revisa tu vida, hermano. Revisa tu marco. Revisa tu pintura. Y yo también. Yo la reviso. ¿Sabe cómo la reviso yo? Le pongo un secreto. Le pregunto a mi esposa, ¿cómo me he portado esta semana? ¿Cómo estuve yo?
Y ella viene con tanto que me ama. Mi muchachito, te has portado bien. Y así le digo yo, mi muchachita, mi niña, mi bella, y todas esas cositas halagosas. Versículo 4. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Hermanos, el marco de Cristo estaba anunciado que se iba a deteriorar, y el príncipe de los profetas, que es Isaías, lo describe desde su nacimiento, allá por Isaías capítulo 7, capítulo 9, capítulo 6. Hermanos, toda la historia de Jesús la escribe Isaías. Por eso se ha ganado ese título, príncipe de los profetas, porque es el único que describe al príncipe mesiánico, que es nuestro Jesús. Hermanos, los judíos vieron deteriorar el marco de nuestro Señor, y quizás fue un marco o un cuadro tormentoso, doloroso, deteriorado, cuando vemos a Cristo en la cruz, latigado, ensangrentado. Pero sucede algo maravilloso, que el ladrón vio la luz, y el ladrón le dice: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesucristo no le dijo: tiene que pasar por el purgatorio, tiene que pasar por el limbo. Esas son mentiras del diablo. ¿Sabe qué le dijo Jesús? En verdad, le habló con la declaración del principio del poder de la palabra legal. En verdad os digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. La salvación es hoy. Si tú, visitante, si tú estás viendo esto, la salvación es hoy. Solo le dices al Señor que te perdone por tus pecados con tu lenguaje, que tú crees en el Hijo de Dios y tú crees que Él resucitó al tercer día, y dile al Padre que escriba tu nombre en el libro de la vida, y tú ya lo hiciste. Arrepiéntete genuinamente y tú serás parte preciosa de su marco maravilloso celestial. Un día estaremos con Él. Repito, amado hermano, ¿cómo está tu marco? ¿Cómo está tu pintura? Miren el marco de Jesús, deteriorado, pero los judíos no vieron la pintura divina. Esa era, esa es y será perfecta siempre. Sí, hermanos. ¿Por qué no le pedimos al Señor? Él es el carpintero. Agarre tu marco y lo agarre, lo repare. Y Él también es pintor y repare tu pintura. Yo te lo pregunto a tu hermano, y me hago la pregunta yo también. Señor, ayúdanos a continuar en esta vida. Si se daña nuestro marco, repáralo. Si se daña nuestra pintura, dale una retocadita, Señor. ¿Por qué? Porque usted es el único que puede reparar nuestro marco y retocar nuestra pintura si está dañada. Hermanos, si tú no te has dado cuenta, pregúntale a tu esposa, pregúntale a tus hijos. Con esto termino. No dejemos escapar la oportunidad de esta prédica, y pídele al poderoso pintor, a nuestro pintor por excelencia. Él es carpintero y Él es pintor, que repare tu marco y retoque tu pintura. En el nombre de Jesús, amén. Dios nos lo bendiga. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquí hoy es de día, al otro lado del mundo es de noche. Dios nos lo bendiga. Vamos ahora a orar para despedirnos y darle gracias a Dios por su palabra. Padre Santo, amantísimo Señor de los cielos, te doy gracias por la oportunidad, Señor, de compartir tu palabra.
palabra hermosa, preciosa y maravillosa. Tu siervo Job, Señor, que sirva de ejemplo a nosotros, como cristianos, como líderes, como pastores, como siervitos que somos, para llevar el Evangelio a todas partes del mundo con esta tecnología, Señor. La tecnología puede ser mala si se usa mal, pero es buena si se usa bien. Ahora que vamos a casa, Señor, llévanos con bien. Bendice mi caminar. Continúe usted con su Santo Espíritu, siendo lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. El que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Señor, abríganos y tu sombra nos proteja de todo. En el nombre de Jesús, amén. Gloria a Dios.